Uno de los pilares de nuestra estrategia para enfrentar el virus es todo lo que hacemos alrededor de la detección, testeo y aislamiento. Entonces, al poder tener estos test más rápidos, tenemos mucho más volumen, podemos seguir aumentando el testeo. Tenemos mucho énfasis en el plan detectar. Fue muy exitoso en los barrios vulnerables de la ciudad, donde tuvimos un brote muy grande hace un mes y medio y bajó. Lo otro importante, que estamos testeando a todos los trabajadores de la salud. Semana tras semana, creo que llevamos 3 o 4 vueltas a todos los trabajadores de la salud, a todos aquellos que trabajan en geriátricos, y empezamos desde hace 10, 15 días también a testear una vez, en este caso cada 15 días, a todas nuestras fuerzas de seguridad, que son obviamente quienes más expuestos están a los riesgos de contagio. En el análisis de las muestras se ganan 2, 3 horas posiblemente, ¿no es cierto? Lo cual eso ayuda mucho, primero a tener el resultado más rápido, pero también a darle cada vez más volumen al testeo. La gran ventaja que tiene es que se pueden utilizar más ampliamente en el sistema porque no requiere tanta infraestructura de laboratorio y luego se ahorran 1 o 2 horas en el proceso, lo que facilita muchísimo el manejo clínico operativo. Para saber, digamos, cuántas personas han tenido la enfermedad en cada momento, se hacen lo que llaman técnicamente los test de cero prevalencia. Se ve la prevalencia de anticuerpos positivos en la sociedad, en la comunidad, semana a semana o cada 15 días para ver cómo evoluciona. Nosotros hicimos ese primer test en el barrio 31, como ya lo comunicamos, al final de la curva, para entender qué es lo que quedaba en un barrio popular de la ciudad para las políticas públicas que tomamos en todos los barrios populares. Y hemos visto que efectivamente la curva completa nos ha dejado en el barrio 31 un 53% de personas que han tenido la enfermedad o por lo menos tienen anticuerpos para la enfermedad. Y ahora lo que estamos evaluando es cómo se comporta esa cero prevalencia en el resto de la ciudad, que seguramente va a ser mucho más bajo, pero queremos saber el valor.